Toda Rabá, Shalom Israel, Toda, todo lo que hagamos, Hashem Yahshua HaMashiach, Amén Abba, Toda al Abba, Toda Bamolán, Toda. Estamos, como se decía, empezando las clases de hebreo. Inscríbase, ¿no? En secretaría, igual ya se anuncian los números telefónicos a los cuales usted tiene que llamar. Toda al Abba, Toda Baruch Hashem. En la anterior semana, bueno, dos cositas que estaba revisando, ¿no? Entonces, la anterior semana hablaba de los límites. Hay dos palabras. Hay una palabra en el hebreo que es Gebul y la otra en el antagonista, de caso el arameo, que es Tehum. En la cuestión del límite, lo que dice el Gebul, lo que nos decía el Rab, que pasarse un límite nos ponía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces nosotros traspasamos ese límite cuando codiciamos no solo a la mujer, codiciamos propiedades, codiciamos todo. Entonces eso es el límite que decía el Gebul. Entonces vámonos un ratito a Devarim, porque hay otra palabra, el antagonista, que le da otro sentido, ¿no? Pero vamos a leer. Bueno, Toda Rabá, en el 19:14, Deuteronomio, Devarim 19:14. No moverás los linderos de la propiedad de tu prójimo, los cuales fueron puestos a tu heredad desde la antigüedad. En Aretz que Baruch Hashem tu Elohim te da en posesión. Dice, no moverás los linderos de tu propiedad de tu prójimo, los cuales fueron puestos a tu heredad desde la antigüedad. Entonces, ahí nos decía, lo que digo, el Gebul era este límite, el ejemplo que decía no codiciar, entonces codiciamos y traspasamos ese límite. No mentirás y traspasamos ese límite. Pero es lo que digo en el antagonista, está la palabra Tehum, que también le traducen como límite o le traducen como el campo de acción. ¿Por qué le digo el campo de acción? Esto es referente a la obra, campo de acción o referente a la obra. ¿Por qué le digo? Bueno, tome cuenta algo que anoté, voy a leer. Dice, esto es desplazar un mojón a escondidas para agrandar tu terreno propio, a expensas del vecino. Es ampliar tu terreno, es ampliar el tuyo. Entonces mover, lo que dice aquí, mover la marca establecida, un mojón, mover. Entonces es para beneficio tuyo, ampliando tu terreno. Entonces por eso le digo, Tehum le traducen como un campo de acción. Es como ponerse en la obra de otro. ¿Por qué le digo? Vámonos a ver unas traducciones. Verá, vámonos ahora sí a Segunda de Corintios 10, 15 y 16. Segunda de Corintios 10, 15 y 16. Voy a leer cómo está y voy a leer estas dos traducciones que le dan ese sentido del campo de acción, y traspasar el límite es en la obra de otro. Ejemplo, donde ya el Mashiach fue predicado, donde ya se puso un fundamento, entonces es traspasarse la obra. Bueno, entonces, vámonos a 2 de Corintios 10, 15. Esta es nuestra regla. No nos jactamos fuera de nuestra medida, es decir, en el trabajo de otros. Sino que esperamos que conforme crezca su emuná, vaya siendo reconocida más y más entre ustedes. Vamos siendo reconocidos más y más entre ustedes. 16. Llegaremos a fortalecernos de tal manera que anunciaremos la Besorá en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro, para jactarnos en lo que hayamos hecho. Verá, entonces voy a leer estas traducciones que le da el sentido del campo de acción que le traduce el Tehum en esta cuestión del antagonismo. Entonces,
Dice, el 15, el 2:15, el 10:15. Tampoco presumo indebidamente de trabajos hechos por otros, aunque sí abrigo la esperanza de que al crecer la emuná de ustedes se haga mucho más amplio mi campo de acción, ¿verdad? Mi campo de acción entre ustedes, siempre dentro de los límites que se me han marcado. Entonces ahí está el límite que se ha marcado en cuanto al campo de acción de la otra persona. El 16. Voy a leer igual la otra traducción. Llevando también la buena nueva a otras partes que están más allá de ustedes, ni nos gloriaremos de aquello que esté cultivado dentro del término a otro señalado. Entonces lo que digo es, traspasar es la obra de otro, es lo que le digo, donde el Mashiach ya fue fundamentado. Entonces ahí hablaba de un campo de acción o de este límite. O también, como sabe decir muchas veces el cielo, a veces hay cosas que se les revelan a uno, como dice, no digas esto como que es de tu cuenta. O sea, no, esto el Rabo Alberto, dijo Santi, dijo Alberto, dijo Luquitas, entonces es no traspasar ese límite. Entonces hay un límite. Entonces, al que se nos dio, entonces no escoger y mover el del otro para yo beneficiarme. Entonces yo voy a decir, no, como que yo dije esto. No, entonces la revelación que se le dio a ese varón, a ese otro varón, entonces no traspasar el campo de acción del otro, o sino donde el Mashiach fue ya anunciado, fue predicado. Entonces ese es el sentido que le da el antagonista, en este caso que es Tehum, en el arameo, que se traducen como el campo de acción, o hablando de la obra de otro. Entonces no es acortarle al otro para nosotros beneficiarnos del límite que se estableció al otro. Bueno, entonces, eso era una parte. Ahora sí, vámonos a Marcos. A Marcos. A Marcos 5. 5:25. Entonces, vamos a ver, aquí hay dos casos en donde dice que había esta mujer, una sabá. Hay la nidá, que es un flujo normal. Acordémonos que la sangre, ¿qué sangre? Es la transgresión. Pero hay una nidá que es por periodo. Pero hay una sabá que es un flujo de sangre. Eso es una sabá, o sea, es la transgresión. La sangre es pecado, ¿no? Entonces eso es flujo, es un flujo de sangre. Flujo de lo que le digo, la sangre es del pecado. Entonces, Marcos 5:25. Dice, y una mujer que había padecido de flujo, verá igual, había padecido de flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces esta mujer tenía 12 años. Esa es una. Verá, vamos a continuar, pero leámosle esto en el 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años de edad y estaban admirados grandemente. Entonces aquí 12 años y acá igual 12 años. Ya vamos a ver, entonces vámonos nuevamente al 25. Marcos, igual voy a leer una traducción que me gusta, me dio un poquito de amplitud. 5:25. Ya, entonces. Dice, y una mujer que había padecido de flujo de sangre desde hace 12 años, 26, y que había sufrido en manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. El 27. Cuando oyó hablar de Yahshua, vino por detrás, dice. Cuando oyó hablar de Yahshua, vino por detrás, por entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tan solo pudiera tocar sus ropas, sería sanada.
y al instante la fuente de su sangre se detuvo, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Inmediatamente Yahshua percibió que de él había salido poder, y volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus talmidim le respondieron: ¿Ves que la gente te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho esto. Entonces la mujer, llena de temor y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo lo acontecido. Y él le dijo: hija, tu emuná te ha salvado. Ve en shalom, ve, nos vemos en shalom. Y quedó sana de su enfermedad. El 27 vuelve nuevamente. Cuando oyó hablar de Yahshua, vino por detrás, por entre la multitud, y tocó su manto. Igual voy a leer otra traducción, ¿no? Que me gusta mucho. Dice: la mujer había oído hablar de Yahshua y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, su manto, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Yahshua, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y tocó su manto. Entonces, pero aquí habla que se abrió paso entre la gente. Ese abrirse paso también es cuando uno abre una brecha. Eso es paratz, es abrir paso, abrir una brecha. También le traducen como alguien que es violento, como alguien que es violento. Verá, vámonos a Mateo 11, pues, Mateo 11, 12. Mateo 11. Mateo 11, 12. Desde los días de Yohanan, el que sumerge hasta ahora, el maljú de los Shamaim es tomado con violencia, ¿verdad? Y los violentos la arrebatan. Esto es lo que hizo la mujer. Esa mujer actuó con violencia. Entonces, por eso dice: se abrió paso entre la multitud y fue y tocó el borde. Por eso dice: tu emuná te ha sanado, nos vemos en Shalom. Entonces, esta era una mujer, una violenta, que se abrió paso, hizo brecha entre la gente. Ella sabía, pero aquí igual dice 12 años. Y vamos a ver el otro caso donde habla igual de esta niña que tenía 12 años. Vámonos más adelante. Bueno, aquí habla de de Yair, perdón. Era un instructor. Vámonos al 18, al 38. Y vinieron a la casa del dirigente de la sinagoga, donde vio a los que estaban afligidos, llorando y lamentando. Y cuando él entró les dijo: ¿por qué están afligidos llorando? La niña no está muerta, sino dormida. 40. Y ellos se burlaban de él, pero Yahshua, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña tendida. Y habiendo tomado de la mano, le dijo: Talita cumi. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años de edad, y estaban admirados grandemente. Entonces él les encargó mucho que nadie lo supiera, y dijo que dieran de comer a la niña. Entonces aquí habla de 12 años. Si usted la letra, el valor de esta letra, de este número es 12, pero la letra que tiene este valor es la letra Lamet. Es la letra Lamet. La letra Lamet significa tanto instruir, enseñar, aprender, enseñar. Significa dirigir, significa corregir. Pero
uno de los significados significa aguijón, el aguijón. Entonces, esto es lo que más o menos me indica de los 12, era el aguijón. Ahora si nos vamos en cuanto al aguijón, dice que los bueyes, los que llevan en este caso los bueyes, llevan el yugo. Ya sabemos cuáles son los bueyes, son varones, ¿no? El yugo es el yugo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach sobre esos varones. Pero el aguijón es el que los dirige. Es cuando a veces se encaminan mal. En la parte posterior de las patas, una punzadita. Y les vuelve a dirigir. O si no, también el aguijón sirve para surcar la tierra, para hacerla suave y poder poner la semilla. Acordémonos que la semilla es la palabra. Entonces, el aguijón es lo que le guía, es lo que le dirige, lo que le corrige, lo que le disciplina. Es en este cambio el aguijón. Por eso, más adelante dice que, Yahshua le dice, ¿por qué me persigues? Le dice, te es duro dar cosas contra el aguijón, le dice el Adón a Pablo. Cuando se le asoma esa revelación, es como decir, dar cosas contra la instrucción, contra lo que te dirige, contra lo que te corrige, contra lo que te disciplina. Contra eso te es dar cosas, lo que le quería decir el Adón Yahshua a Pablo. Pero, ¿por qué aquí 12 años y 12 años? Verá, vámonos ahora sí a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 56. Ya. El 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en el triunfo. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu triunfo? Ya que el aguijón de la muerte es la transgresión, y el poder de la transgresión, la ley. En esta parte dice que el aguijón de la muerte es la transgresión, y el poder, el que le daba poder a la transgresión, es la ley. Pablo en el libro de Romanos más o menos nos da a entender que usted lee, no codiciarás. Pero cuando él leía ese mandato que era bueno, se hizo malo para él, porque la mala inclinación tomó de ese mandamiento. Entonces, toma de ese mandamiento, entonces todo lo que le decía, no codicies, o sea, con más codicia. Por eso nos dicen, no hagas esto, muchas veces, no por acá, no por allá. Nosotros a veces con más ganas vamos y hacemos lo contrario a lo que nos... Entonces eso es lo que le quería decir. Entonces este mandamiento que es bueno fue malo y me mató. Entonces era lo que le daba el poder a este aguijón, a la muerte. Entonces esta niña, entonces por ese lado, sí, el aguijón de la muerte. Pero por el otro lado, ese aguijón, el aguijón que habla es para disciplinar, para corregir, para dirigirnos. Entonces, por eso dice que esta mujer, 12 años, estaba sujeta a la ley, sujeta a la muerte. Acordémonos que la letra mata, pero el Ruach vivifica. Entonces, vámonos al siguiente verso de Corintios. Pero alabanzas sean dadas a Elohim, que nos ha dado el triunfo por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, estas estaban sujetas a esa ley, a ese aguijón en la muerte. Por eso esta estaba de flujo, esta estaba muerta. Entonces, cuando ella ya, en la parte que dice, se levantó y comenzó a caminar, ¿sí? Entonces ya se levantó de muerte a vida. Entonces, ahí sí ya a comenzar a caminar, a redirigirse. Entonces ese aguijón ya fue para disciplina, para dirigirle. Y denle de comer, porque
esta joven, esta niña era una neará, es una niña, pero que tenía 12 años. Entonces era una transición porque estaba entrando a la madurez también. Entonces cuando habla de madurez, nos habla de que, ¿cuándo es un niño? Cuando tomamos leche, y la leche es para los inexpertos, pero alguien ya maduro come ya algo más sólido. Entonces lo que le quiere decir, primeramente estaba de transición de joven allá a la madurez, a tomar un alimento más sólido. Y esto de los 12 años que era el aguijón, a la muerte, a la ley todavía pegada. Entonces, a eso. Pero dice, el triunfo es de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, se le puede ver estos 12 años con la letra Lamed, que es tanto el aguijón para disciplina o era el aguijón de la muerte, de la transgresión. Toda Rabá al Melech Haolam, Beshem Yahshua HaMashiach.